una lucha histórica. Como pueblo milenario, nuestros derechos lo hemos tenido que reclamarlo a través de muchas luchas. Bueno, una de esas luchas es el logro que el Estado reconozca la propiedad colectiva, en ese caso de la mola, como un derecho nacional. Ya le mencionaba, no puedo dejar de mencionar un abogado nuestro, Cuna, que es el licenciado Arecio Valiente, que es el que empezó a reglamentar todo eso. Aparte de eso, muchos abogados participaron en eso. La propiedad colectiva de la mola es la ley 20 que ampara toda la protección, no solamente de la mola, sino todo lo que es el uso cotidiano que tiene el cuna para sus actividades económicas. Por ejemplo, el cayuco, el canalete, sus tintes, todo lo que nosotros utilizamos entra en esa propiedad colectiva que pertenece al pueblo cuna en ese caso. Cualquiera persona que quiera apropiarse de esos productos, de esas cosas, tiene que solicitar permiso o autorización de lo que llamamos el Congreso General Cuna, que es la máxima autoridad de la región. A ellos tenemos que pedir la autorización si alguien quiere utilizar, por ejemplo, la mola. En caso de el logo del Instituto Panameño de Turismo, utilizaba el logo de la mola, pero con la creación de la Ley 20 empieza a utilizar la mariposa como símbolo. Ya no utiliza el logo de la mola, porque si no tiene que darle regalías de todos los beneficios, un porcentaje al pueblo cuna. O sea, todo ese reclamo de derechos colectivos no es algo nuevo, es una lucha milenaria. Incluso le menciono la revolución de 1925, que es importante para nosotros, que es lo que nos permite crear una comarca delimitada en 1938. El Estado panameño nos reconoce como una propiedad colectiva ese lugar donde habita un pueblo originario que somos los cunas. Entonces, la lucha no solamente ha sido por un objeto, sino por un territorio, por una cultura, por todo lo que nos representa, lo que es la cosmovisión de nuestro pueblo. Sin eso, seríamos un pueblo vacío, sin espíritu. Eso, por lo tanto, eso de la Ley 20 que crea la propiedad colectiva, nos permite fortalecer como pueblo y seguir aportando al mundo nuestros conocimientos ancestrales. Bueno, la mujer en la cultura cuna es fundamental en todos los sentidos de la palabra, porque el sistema de nosotros se fundamenta en el matriarcado. Quiere decir que la mujer es pilar, es base para todo. La enseñanza nuestra empieza desde que la niña o el niño está en el vientre de la madre. ¿Quién carga al niño? Es la mamá. Así que la enseñanza empieza antes que nazca esa personita. Por lo tanto, es la madre la encargada de educar. Cuando nace el niño, los primeros cantos de arrullo que llamamos, lo hace la mamá, la abuela, las hermanas. Por lo tanto, se está transmitiendo ese conocimiento ancestral a través de esos cantos. Significa que la mujer representa prácticamente la base de la educación del pueblo cuna. Aparte de que ese sistema de matriarcado, bueno, antes funcionaba de esa manera, casi todos los festejos culturales que se da en el pueblo está dedicada para las niñas. ¿Como cuáles? Cuando una niña nace normalmente había fiesta, chicha fuerte. Cuando la niña se desarrolla, la menarquía, se le hacía una fiesta. Cuando la niña se casa, se hacía una fiesta. O sea que eso representaba el valor
no solamente físico, sino espiritual que tiene la mujer para nosotros. Porque eso también representa el matriarcado, que la niña, cuando se casaba, pues en esos tiempos, el varón tenía que venir a la casa de la niña. O sea, por lo tanto, era una fuerza laboral importante que sumaba mano de obra, por decirlo de esa manera, cuando nacía una niña. Y si eran dos niñas, eran dos brazos que en el futuro iba a representar una economía estable para esa familia. De ahí viene la importancia de la mujer y su papel histórico que ha desempeñado la mujer en la cultura cuna. En los cantos tradicionales habla de la mujer cuna, la creación de la mula habla de la mujer cuna. En la actualidad, bueno, el papel de la mujer sigue siendo fundamental para fortalecer la familia. Bien, ya le di una parte, ¿no? Uno, en la familia, el papel de la mujer de transmitir esos conocimientos desde la casa. En la segunda etapa podemos ponerlo de esa manera, que es la Casa del Congreso. La Casa del Congreso, donde cada pueblo, las 49 comunidades que tiene una Yala, tiene una Casa del Congreso. Es como la universidad de nosotros. Todo el mundo se reúne. Hay lugares donde se reúnen 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y otros lugares que se reúnen todos los días. Esa reunión significa conversar sobre todos los problemas actuales que tenemos en la comunidad y lo que se escucha en la noticia a nivel internacional. Por lo tanto, esa universidad local, por decirlo de esa manera, empieza a transmitir los conocimientos a los muchachos y a las muchachas que van. El Saila, que es la autoridad máxima local, es la persona encargada de entonar los cantos simbólicos, las luchas milenarias que han tenido nuestros pueblos. Entonces, esa transmisión oral, no escrita, es la que mantiene la cultura viva en nosotros. O sea, el conocimiento ancestral se transmite de generación en generación desde esa casa que llamamos la Casa del Congreso, o Onmaquenega, que es en la lengua nuestra. Por lo tanto, para nosotros es una universidad. En algunos pueblos se ha debilitado, pero uno trata de que eso se mantenga lo más que se pueda. Bueno, ese es un mecanismo que todavía se está buscando. Como hay una estructura que es la Casa del Congreso, el Congreso General, normalmente se le da cualquier remuneración, es a la estructura máxima, que es el Congreso General Cuna. El Congreso General Cuna ya de por hecho ya ha recibido varias remuneraciones, ya sea por multas, por amonestaciones a alguna empresa que ha utilizado el logo de la mola o algún producto que nosotros tenemos allá. Por ejemplo, hubo una empresa que empezó a utilizar la figura del cuna. Nosotros, allá se consume bastante lo que es el cacao, se consumía en ciertos lugares, y veían que el cuna es bien sano, no sufrimos de ciertas enfermedades que sufren en otras partes del centro de la ciudad, y entonces una empresa importante empezó a promover, sin el consentimiento de ese pueblo, de nuestro pueblo, el uso del cacao. Bueno, el Congreso lo multó y ahora está pagando unas regalías. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, el Congreso se reúne cada 2 veces al año, sirve para convocar a reuniones. Esas reuniones significa fortalecimiento de la cultura. Esas reuniones significa de que estamos hablando de todos los problemas que tenemos internamente y cómo nos relacionamos con el Estado Nacional, que en ese caso es Panamá, y con el mundo. O sea, la distribución directa a los pueblos hay que normarlo un poquito más, porque todavía no llega directamente, como dice, a la persona natural. Bueno, le toca a usted $100, por decirlo de esa manera, porque normalmente se reclama de una manera colectiva,
como lo dice la ley. Bien, la educación intercultural bilingüe es fundamental porque allá nosotros nos dimos cuenta que muchas veces, porque en las comunidades es una escuela nacional, es del Estado panameño, por lo tanto los nombramientos, los educadores vienen de la faz de la República, de todas partes de la República, y la mayoría de los que llegaban a enseñar eran no indígenas o no hablante cuna. Por lo tanto, él va a enseñar en su idioma. Y el niño, al no entender lo que le dice el maestro, al no comprender al educador, normalmente había deserción escolar. Bueno, se decía que ese niño no quería estudiar, el índice de fracaso muy alto. Viendo todos esos problemas, nuestro Congreso, hace algunos años atrás, empezó a implementar lo que llamamos la educación bilingüe. Una de las primeras facetas de la educación bilingüe era buscar qué es lo que se iba a enseñar, o sea, la transformación curricular. Aunque el Estado en ese principio no lo reconocía, pero se empezó a implementar esa educación intercultural bilingüe con los grados más bajos, primero, segundo, tercer grado, porque según nuestros estudiosos, dice que el niño aprende, cuando aprende la lengua materna, le es más fácil aprender otros idiomas y comprender otras culturas. A raíz de esa lucha, hace unos 2 años atrás, se crea lo que es la Ley 88, que habla de la educación intercultural bilingüe a nivel nacional. Pero los CUNAS ya teníamos un proceso antes de la existencia de esa ley. Eso nos ha fortalecido bastante porque nos ha permitido sistematizar los conocimientos que era antes transmitido oralmente. Porque los niños ya tienen que ver las letras, tienen que ver las imágenes. Lo que nosotros aprendíamos de una manera oral, ahora lo aprendemos de una manera ya más directa, utilizando el sistema occidental complementado con la cosmovisión que tenemos como pueblo. Y eso nos ha ayudado bastante. Bueno, ha tenido algunos tropiezos. Incluso una universidad, que es la Universidad de las Américas, se apropia de esa enseñanza de la educación intercultural bilingüe y está formando a docentes que van a enseñar a esos futuros herederos de la cultura nuestra. Así que por lo menos en esa vía ya vamos, como se dice, ¿no?, avanzando a buen camino. Bien, los expertos nuestros lo han hecho más holístico. Se enseña primero la escritura, el habla, se enseña matemática cuna. De por sí hay varios profesores que en su tesis de investigaciones han investigado esa área de la matemática. Por ejemplo, la construcción de una casa cuna tradicional tiene ciertas medidas y eso se enseña a los muchachos en la licenciatura. Se enseña la educación ambiental, por ejemplo. A mí me ha tocado la oportunidad de compartir mis experiencias de educación ambiental con ellos. ¿En qué me enfoco? Cosmovisión, en la cultura nuestra, cómo nosotros vemos los árboles, cómo nosotros vemos la fauna, qué simboliza el río para nosotros. O sea, con una cosmovisión netamente cultural. Claro, tiene que aprender qué es educación ambiental, de dónde surgió, quiénes son por decirlo de esa manera, las vacas sagradas de la educación ambiental, pero también vemos del lado nuestro, porque del lado nuestro en educación ambiental hay expertos que hablaron de por qué las aves vuelan, qué cantan. O sea, ese conocimiento se transmite oralmente. Claro, como ya hemos empezado a sistematizar, podemos compartir esos conocimientos.
O sea que es bastante holístico. Ya llevan dos grupos de licenciados que se han graduado. Estamos hablando de un grupo de unos 30 muchachos que son los que van a llegar a nuestros pueblos a compartir la educación bilingüe intercultural. Es una etapa incipiente, está empezando. Así que en esa parte la educación intercultural bilingüe nos ha ayudado bastante porque vimos la necesidad de sistematizar el conocimiento. Antes se estaba haciendo de una manera dispersa, ahora como que se ha entrado más formal a la academia, como se dice. Por lo tanto, esa parte creo que es positivo en ese